Niños y niñas del primer grado, empezamos con la semana 35. Nuestro tema durante las 2 semanas es y será el Perú que queremos. Hoy día trabajaremos en el área de comunicación. Nuestra actividad es leemos sobre el Bicentenario. Como ya saben, niños, acá ven ustedes una dirección. Al finalizar la actividad tenemos que o tienen que ingresar ustedes a esa dirección para reforzar nuestra actividad de hoy. Ya, niños, no se olviden. Recursos a utilizar. Cuaderno, tenemos que tenerlo, lápiz, borrador. Ya, niños, con esos materiales trabajaremos hoy día. Ahora, niños, a ver, dice acá, las semanas anteriores conociste los aportes y las acciones de las mujeres peruanas y su importancia para las familias y la comunidad. Aquí están las mujeres que hemos conocido durante, ¿no?, las dos semanas pasadas. ¿Ya? Hemos conocido, ¿no?, a las mujeres que aportaron y aportan a nuestro país. ¿Ya? Esta semana, a poco tiempo de celebrar el bicentenario de nuestro país, conocerás qué es esta festividad, por qué se celebra y cómo podemos hacer realidad el país que queremos. Al final de la siguiente semana, compartirás la representación del Perú que quieres y sueñas, y tus compromisos para construirlo a través de diferentes expresiones. Nuestra meta del día. A ver, nuestra meta, ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr, o sea, tenemos que leer un texto para informarnos sobre el bicentenario peruano. A ver, ¿qué será bicentenario? Ya, ahorita conocemos. Características para lograr la meta. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Tenemos que ubicar información en el texto escrito. Ya hay un texto escrito, ya tenemos que ubicar información. Otra característica, explicar de qué trata principalmente el texto. Opinar después de leer el texto, para qué se colocó la imagen y para qué sirve el texto. Esto tenemos que hacer para lograr nuestra meta. Antes de la lectura, niños, antes de leer, ya acá está el texto, antes de leer, observa la imagen que lo acompaña. Aquí está el texto, niños. ¿Qué imagen lo acompaña? A ver, aquí vemos, ¿no? La bandera, ¿no? La acompaña, ¿no? Hay imagen de una bandera. Fíjate, ¿qué información brinda? Uy, ¿sobre qué estará acá? A ver, ¿qué nos estará informando acá? ¿Qué nos informará? Luego lee el título del texto por ti misma o mismo. Aquí está el título. A ver, niños, ¿pueden verlo? Vamos a leer. Dice aquí el título. A ver, todos atentos, a ver, conmigo junto. El Bicentenario del Perú. Ese es el texto. Piensa en cómo se relaciona la imagen con el título del texto. Uy, aquí está la bandera y el Bicentenario del Perú. A ver, ¿de qué tratará, pues, niños? ¿Qué nos querrá decir acá en el texto? Ya, vamos a conocer ahorita, ¿ya? Con ayuda de un familiar, lee la pregunta y responde por ti misma o mismo tu respuesta en tu cuaderno. A ver, esta preguntita ustedes se van a copiar, van a escribir en su cuadernito. Dice, ¿de qué tratará el texto? A ver, hemos visto acá la bandera y el título. A ver, ahora ustedes pueden escribir. Todavía no han leído, ¿no? No hemos leído. Entonces, ahora ustedes viendo imagen con el título, a ver, ¿de qué tratará el texto? ¿Será sobre la bandera del Perú? ¿O dice aquel Bicentenario del Perú?
¿Por qué dice bicentenario? Y está acá la bandera. A ver, según ustedes, a ver qué cosita, de qué, a ver, de qué tratará el texto. ¿Ya? A ver, según ustedes, a ver, respondan niños. ¿Ya? Durante la lectura, ya, ahorita ya leemos. Durante la lectura, lee por ti misma o mismo el texto. Si necesitas apoyo, pide a un familiar. ¿Ya? Pero en este caso vamos a leer conmigo y ustedes entienden, ¿ya? Van a entenderlo. A ver, aquí está el texto. El Bicentenario del Perú. A ver, ¿qué nos dice? A ver, atentos. A ver, y junto conmigo los que pueden leer. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, o sea, al año, ¿no? El Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. El Bicentenario es una fecha que nos invita a todos los peruanos y a todas las peruanas a preguntarnos qué tipo de país queremos ser, pero sobre todo, qué debemos hacer cada uno y nuestras familias para lograrlo. Es así que grandes y pequeños, a partir de nuestras acciones, debemos pensar en hacer de nuestro país un país mejor. Somos capaces de ponernos de pie para cambiar el Perú en el país que soñamos y queremos. Un lugar con peruanas y peruanos respetuosos y orgullosos de nuestra cultura y que siempre busquen el bienestar de todos y todas. Ya, ahora sí nos hemos informado, niños. ¿Ya? Después de la lectura, niños, ya hemos leído, ahora después de la lectura, ¿qué nos pide? A ver, cuéntale a un familiar con tus propias palabras lo que has comprendido del texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. A ver, para entenderlo mejor, respondamos a estas preguntas. A ver, les pregunto, ¿de qué trata el texto, niños? ¿De qué trataba? A ver, del Bicentenario del Perú nos habla de eso, ¿no es cierto, niños? ¿O no? ¿No? De la celebración de los 200 años, ¿no? Que al año va a ser, ¿no? 200 años. Otra pregunta. Según el texto, ¿qué es el Bicentenario, niños? A ver, ¿qué es el Bicentenario? ¿Han entendido, niños? Y si no han vuelto a entender, ¿no? Si no han podido atenderlo, hay que volver a leer el texto, ¿ya? A ver, según el texto, ¿qué es el Bicentenario? A ver, dice acá, es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú de los españoles. Acá hay otras preguntas. ¿Por qué se celebra el Bicentenario en el Perú? Por la libertad del país. ¿No? ¿Por qué se celebra el Bicentenario en el Perú? Por la libertad del país. A partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Explica. A ver, acá solamente dice acá, a ver, mi idea, ¿no? A ver, ustedes tienen otras ideas, no pueden responderlo tal vez de otra forma, ¿ya? Acá dice, a ver, a partir de la lectura, ¿crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Sí es importante recordar, dice acá. Es importante porque así valoramos a nuestros héroes que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Esa es mi idea. Ahora de ustedes, a ver cómo puede ser. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones y actitudes demostrarías para hacer del Perú un país mejor? A ver, tenemos que identificarnos con nuestro país, identidad. Tenemos que apreciar, ¿no? Digamos, a nuestros héroes, ¿no? A las heroínas, ¿no?
tenemos que respetar, ¿ya?, las costumbres de nuestro país, el patriotismo, querer, amar a nuestro país, ser orgullo, ¿no?, de ser peruanos. ¿Ya, niños? Otra pregunta, a ver. A partir de lo leído, que hemos leído el texto, ¿para qué sirve el texto? ¿Por qué lo crees? Explica. A ver, acá yo puse, a ver, nos sirve para reflexionar de los cambios que pasaron hasta hoy. ¿Y qué más, niños? Aumenten ustedes acá u otras ideas, escríbanlo, ¿no? O piensen solamente como diálogo, no es escribir, ¿ya? Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Con apoyo de un familiar señala y enumera los párrafos del texto. Vamos a regresar a nuestro texto. Aquí está el texto que hemos leído. Con apoyo de un familiar señala y enumera los párrafos del texto. A ver, ustedes ya conocen párrafos. Siempre hemos hablado de párrafos. ¿Qué son párrafos, niños? Son conjunto de oraciones. ¿No es cierto? Oraciones. Esto es un párrafo. Acá hay oraciones. Puede haber de 2 o más oraciones, ¿ya? Entonces, se empieza siempre con inicial mayúscula y termina en ¿qué? En punto, ¿ya? A ver, ¿cuántos párrafos ven acá, niños? A ver, un grupo, a ver, conjunto de oraciones. Acá está un grupito, es un párrafo, ¿no es cierto? Un párrafo. Acá dice, recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan en letra mayúscula y terminan en un punto. ¿No es cierto? Ahora ya hemos leído. Aquí está un párrafo. Mira, un párrafo. Hasta acá es un párrafo. Nos dice conjunto de, está formado por una o más oraciones. Oraciones termina en mayúscula y termina en punto. Hasta acá está un punto. Mira, el bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. Acá está, hay un punto. Es una oración. Empieza ahora otra oración con letra mayúscula. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de muchas peruanas y muchos peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad ante el dominio español. Acá termina otro punto. Entonces quiere decir que en este párrafo hay 2 oraciones. Ahora acá en otro párrafo, ¿cuántas oraciones habrá? Por eso dice, pues el párrafo es conjunto, está formado por 2 o más oraciones. ¿Ya? ¿Y cuántos párrafos ven en ese texto? Aquí hay un grupo, 2, 3, ¿no es cierto? Aquí está el párrafo 2, de acá hasta acá. Y esta será otro párrafo, que va a ser el párrafo 3. Está fácil, niños, no pueden olvidarse del párrafo. Lee la pregunta y respóndela en tu cuaderno, ¿ya? Copiando y completando la tabla que se muestra en la siguiente página. Aquí está la pregunta, niños. ¿De qué trata principalmente el texto? Esta preguntita, niños, ustedes van a responderlo despuesito. Solamente ahorita, a ver, para darnos cuenta, para responder. A ver, ¿qué vamos a responder? Nos vamos a guiarnos de algunas preguntas, ¿ya? A ver, dice acá, para responder esta pregunta del anterior, ¿no? ¿De qué trata principalmente el texto? Dice, ¿no? Retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. A ver, para responder la pregunta de qué trata principalmente el texto, hay que leer cada párrafo del texto, ¿ya? Aquí está, cada párrafo. Cuando nos dice de qué trata principalmente el texto, hay que leer cada párrafo, hay que volver a leerlo para responder. Señala en cada párrafo la información más importante. En cada párrafo siempre hay una información importante, hay que señalar. Acá también algo importante siempre hay, en este párrafo también. Ya así lo vamos a entenderlo para responder a la pregunta.
Completa la tabla respondiendo la pregunta. Ahora sí, vamos a responder la tabla, ¿ya? Acá dice, recuerda. Puedes volver a leer el texto las veces que lo necesites para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Aquí están, niños. Aquí, con respondiendo a cada párrafo, vamos a entenderlo mejor el texto. ¿Ya? Dice acá, párrafos del texto. ¿Se acuerdan? Había 3 párrafos, ¿sí o no? O hay 3 párrafos. ¿Qué es lo más importante que nos dice? A ver, en el primer párrafo he leído, niños. ¿De qué trataba? ¿Se acuerdan, niños? Ya les voy a apoyar, ¿ya? A ver, dice, trata del bicentenario del Perú, la celebración de los 200 años de independencia del Perú, que se celebrará el 28 de julio del 2021. O sea que al año, en julio, ya vamos a cumplir 200 años, ¿ya? Esto hay que responder. Eso ustedes en su cuadernito van a escribirlo esto, ¿ya? Segundo párrafo. ¿De qué trata en el segundo párrafo? Lo más importante que nos dice. Eso hay que escribir acá. ¿Ya? En este caso, acá yo lo respondí así. En segundo párrafo, lo más importante es que nos dice que tenemos que reflexionar sobre qué país queremos. Tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué país queremos? ¿Y qué debemos hacer para lograr que el Perú sea un país mejor? ¿Ya? Eso, de eso se trata, pues, en segundo párrafo. Ahora, en el tercer párrafo, ¿de qué se tratará? Ahora ustedes con cuidadito van a leerlo y lo escriben esto en su cuadernito. ¿Ya? Ahora, lee integrando todas tus respuestas de los párrafos y piensa qué relación existe entre ellas. Uy, ¿qué relación? ¿Ya? Ya puedes responder a la pregunta, hace ratito les dije, ¿no es cierto? ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué trata principalmente el texto? Ahora sí, entendiendo mejor, ya lo pueden responderlo acá en su cuaderno, ¿ya? A ver, ¿de qué trata principalmente el texto? ¿De qué trato? A ver, niños, ¿de la bandera? A ver, dice acá, trata de la celebración del bicentenario de nuestro país, que las peruanas y peruanos deben asumir ese reto para el mejor cambio, como un país que se quiere, porque son capaces y sentirse más orgullosos del Perú. Ya más o menos, ¿no es cierto? Se trata de eso, ¿no? Se trata de eso. Ya ahora ustedes tienen otra forma ¿no? de pensar, escríbanlo también acá. Ya niños, no siempre pueden copiarlo esto. Tienen ustedes sus ideas, eso escriban acá, niños. Es una idea, eso nada más, ¿ya? Ahora, niños, para hallar el tema principal en un texto, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego junta las ideas e interpreta de qué trata principalmente el texto. Eso es lo que hemos respondido en anterior página, niños. ¿Ya? Ahora dice, lee y responde las preguntas en tu cuaderno. Si necesitas ayuda, pide a un familiar. Ahora sí, esta parte, ¿no? En su cuadernito. A ver, acá dice, ¿para qué el autor colocó imagen en el texto? Esta preguntita acá dice en su cuaderno. Cópienlo esto, escríbanlo en su cuaderno. ¿Ya? Esa pregunta. Y nos dice, ¿para qué el autor colocó la imagen en el texto? Imagen había solamente una bandera. ¿Para qué habrá colocado ese el autor? ¿Para qué? ¿Para que esté bonito el texto? A ver. Es para llamar la atención, ¿sí o no? O no, los dibujos siempre llaman la atención. Oye, mira, acá está, hay un dibujo interesante, su título, a ver de qué se trata, ¿no? Y ponemos más interés para leer el texto cuando están con sus imágenes, ¿sí o no, niños? Ya eso ustedes acá sí te lo responden, ¿ya?
Ahora dice, para responder la pregunta, retorna al texto. Tienes que regresar al texto y toma en cuenta las siguientes pautas. Observa, tienes que mirar de nuevo el texto de la banderita con el título bicentenario, decía, ¿no es cierto? Observa y analiza qué nos muestra la imagen. Otro, piensa, ¿para qué el autor colocó esta imagen en el texto? Con estas dos, ¿no es cierto?, pautas, ustedes pueden responderlo acá. ¿Ya, niños? Eso en su cuaderno. Lee por... Ya, ahorita leemos eso, ya, aquí está, dice. Desde lo leído, del texto que hemos leído, ¿para qué sirve el texto? De lo leído, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve el texto? ¿Ya? Acá he puesto sirve para reflexionar que durante 200 años, ¿qué cambios hubo en Perú? ¿Y qué debemos hacer para un Perú mejor? ¿Ya? Ahora dice acá, lee por ti misma o mismo las palabras de los recuadros y señala dónde dice y cuántas veces dice cada una de las siguientes palabras. Esto, niños, lo van a copiar en su cuadernito, lo escriben, pero su respuesta depende de ustedes. Sus ideas tienen que escribir su respuesta de ustedes. ¿Ya? Ahora acá también nos pide que leamos, hay unas 3, ¿no?, palabras que tenemos que leer. Yo sé que muchos de ustedes ya leen, ¿no? Ya que dice, ya han leído. Ya, eso tenemos que leerlo, escribir en nuestro cuadernito también las 3 palabras y tenemos que leer. Para leer, ¿qué tenemos que hacer, niños? Tenga en cuenta las siguientes sugerencias. A ver, lee señalando desde dónde inicia hasta dónde termina cada palabra. A ver, con nuestro dedito señalemos. ¿Qué dice acá? A ver, dónde inicia y, ¿no?, cómo termina. A ver, dice bicentenario. Bicentenario. Acá, ¿qué dice? A ver, niños. Peruanos. Peruanos. ¿No? ¿Cómo inicia y cómo termina? Ahora acá, ¿cómo se lee? País. ¿No es cierto? Yo sé que todos ya pueden leer. Fíjate cómo inician y cómo terminan las palabras. Cómo inicia y cómo termina. En la letra P, en la S, así, ¿no? Explica de forma oral por qué crees que ahí dice eso y en qué te fijaste para saber que ahí lo dice. Ya conoces las letras, niños, ¿no es cierto? Ya, lo que se quiere es esto que lean ustedes. Bien, ¿ya? Evalúa tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señala con el dedo el recuadro que corresponda a tu logro. Eso, niños, ya saben, características. Hace rato al inicio les he leído. Ahora, ubiqué información que se encuentra en el texto escrito. A ver, logré, estoy intentando, necesito apoyo. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Esto van a evaluar una vez que hayan terminado su actividad, niños, ¿no es cierto? Ahora sí, niños, a trabajar y luego no se olviden de la evaluación, ¿no? Hay unas preguntas para reforzar nuestra actividad. Ya, niños, hasta luego.